hemos pasado de la producción a la sobreproducción de objetos, de mensajes, a la sobreproducción de ideologías e incluso a la de placeres. Ya que a fuerza de liberación, más liberación, más liberación de nuestras costumbres y opiniones, hoy nada desaparece ya por su final o su muerte. Todo desaparece por su proliferación. Todo desaparece por su exceso, su contaminación, su saturación. Ya no se trata de un modo fatal de desaparición, sino de un modo fractal de dispersión. Y esto empieza a tomar cuerpo porque las características del globalismo son precisamente, como su nombre indica, ser universales, llegar a todas partes con su propuesta cultural. Uno de los mayores intentos es la dominación a través del entretenimiento. En este sentido, no hay que confundir represión con violencia. La represión es goce también. Yo te reprimo, pero vos disfrutás. Un ser humano más libre es aquel que se reconcilia con lo animal, con nuestro devenir animal. Con un discurso muy florido, muy en principio muy bonito, muy comprador, como suele realizar el sistema globalista, enmascara sus proyectos, los enmascara en grandes relatos de buenas intenciones. La venida del animal es la venida también del animal que somos. La fuerza de liberación, más liberación, más liberación. Tenemos que bajarnos del pedestal en el que nos acomodamos. Todo tiene que ver con una gran cosmovisión que se ha venido desarrollando, donde se pasó, si nos remontáramos a los siglos anteriores, desde una civilización teocéntrica en la Edad Media a una civilización antropocéntrica en la modernidad, y ahora, dentro de lo que han dado a llamar la posmodernidad, en una civilización biocéntrica. Ahora, esto que pasó de estar centrado en Dios en la Edad Media, en la cristiandad, ¿no? Centrado en el hombre, en el humanismo del Renacimiento en adelante y todo el sistema de pensamiento de la modernidad, entra en crisis y va a ser reemplazado, entonces dijimos, por un sistema biocéntrico. Toda vida igualada hacia abajo, ¿sí? No, en el fondo lo que termina ocurriendo con esto no es garantizarle una mejor vida a esos animales, sino animalizar aún más al hombre. Dejar que lo animal venga. Que es hacia lo que tiende todo el sistema cultural. Si ustedes ven todo el sistema de producción simbólica en la cual estamos metidos, todo el tiempo están buscando animalizarnos, ¿no? Exacerbar nuestros más bajos instintos. Es una forma de ir estropeando aquello que de virtuoso tiene el ser humano, reduciéndolo a un mero ganado del cultivo de las élites. De hecho, ellos nos ven de esa forma, ¿no? ¿Qué es la crítica que se le puede hacer al posmodernismo? Las críticas más contundentes que se le han hecho es la de una excesiva deconstrucción de la historia. La deconstrucción viene para mostrar que la historia está tremendamente, absolutamente fragmentada. La historia es como un caleidoscopio, la historia es una multiplicidad. Entonces nos preguntamos, ¿cómo vamos a transformar la historia si la historia es un caos vertiginoso de multiplicidades que no podemos comprender porque esas multiplicidades terminan por marearnos? Entonces, lo que uno le dice a los posmodernos es, bueno, chicos, un momento, paren la pelota. Acá hay que hacer, aunque sea, síntesis parciales. Acá hay persistencias históricas. De pronto, un día, los teóricos del Pentágono amanecen y dicen, muchachos, el imperio necesita globalizarse. Y alguno, digamos, dirá, pero los posmodernos se van a enojar. Meterte con la patria es como medio traición a la sangre, justamente, y a la nación es como a tus hermanos, ¿no? Pero dejémonos de joder con esta especie de sacralidad o consagración de la fraternidad. Como que lo familiar tiene una fuerza, ¿viste? Sí, y que nos homogeneiza. Con, ¿no?, el otro, y que aparte el otro es tu hermano.
todo verso. Hubo como un formateo de mi cerebro en la escuela primaria pública que creo que colaboró mucho, como algo del respeto a los símbolos patrios y como que, no sé, hoy en día lo podría deconstruir o tirar abajo y sin embargo me toca como alguna fibra. Mirá. Anda a saber que después, muchos años después, fui entendiendo que fue todo un garrón y un asco. Es una construcción narrativa, pero bueno, claro. que además niega una parte. O sea, los próceres también hacían caca. Sí, ¿no? y mataban gente. Y mataban gente y nada, y todos. Violaban mujeres. De todos tipos, digo, no, nadie tiene el culo sucio, sería como. Bien dicho. Jeremías está orgulloso de ti. ¿Por qué no lo dijiste? Porque el mito de Jeremías tiene valor. Promueve los mejores sentimientos del pueblo. Promueve los mejores sentimientos del pueblo. Sacralidad o consagración de la fraternidad. Como que lo familiar tiene una fuerza, ¿viste? Sí. Dejémonos de joder. Todo verso. Fui entendiendo que fue todo un garrón y un asco. Que el mito de Jeremías tiene valor. El mito de la fraternidad, los que abogamos por la deconstrucción, imagínense que la idea de que hay una nación como una especie de arraigo parece realmente una imposición arbitraria. Hay que globalizar. Dejémonos de joder, todo verso. ¿Cómo vamos a transformar la historia? Esto va a haber que estar preparados porque vienen justamente por la producción y el desarrollo de nuestros países. Vamos a estar a la altura de generar un pensamiento propio y crítico para que podamos al mismo tiempo que cuidamos la naturaleza, cuidar al ser humano y no dentro de un plan para explotar y destruir al ser humano como estos que estamos mencionando. Humano, soy demasiado humano, como me arrepiento de haber bajado del árbol. La otra vez leía en un libro de ecología que lo que llama es a dejar de llamarnos, digamos, humanos y pasar a llamarnos terrícolas. No sé qué pasa, no sé qué tengo, al enemigo lo llevo dentro, no sé qué pasa, no sé qué tengo. El humano. Es una mierda. La identidad es la respuesta a la pregunta ¿quiénes somos? Pero tal vez se trate de una respuesta imposible. ¿No somos transformación permanente? Todo es muy fluido, cambiante y a la carta del consumidor. La identidad es un concepto que ordena, pero nos fija. En tanto identidad nacional, cultural, individual, la identidad supone siempre una delimitación y por lo tanto el sentirse parte de un grupo, de un colectivo, de una forma, y de ese modo nos enclaustran. Los peronistas me van a odiar por decir esto, pero creo que a esta altura de los acontecimientos el peronismo debería revisar su condición. Yo me siento un liberal progresista, ¿sí? Yo creo que el peronismo es quien a mí mejor me expresa. Si uno se queda en lo que quería o no quería Perón, es como decir, no sé, ¿qué quería decir Charly García cuando escribió la canción Cerca de la Revolución? Y entonces uno dice, pero ¿me importa lo que quería decir Charly o me importa que la canción hable de lo que yo quiero que hable, ¿no? ¿Soy el resultado de haber leído las 20 verdades peronistas y la comunidad organizada? La respuesta es no. Muy bien, señores. El que esté con esos intereses se saca la camiseta peronista y se va. Nosotros, por perder un voto, no vamos a ponernos tristes. Pero aquí debe haber una disciplina. Si se pierde esa disciplina, estamos perdidos todos. Siempre estamos cambiando. ¿No podemos redirigir la pregunta? No tanto ir en busca de la identidad, sino desidentificarnos. Nunca falta un compañero que me dice, eso es liberalismo. No, no es liberalismo, eso es racionalidad política. Desidentificarse es una manera de deconstruirnos. La filosofía de género nos invita a vivir nuestras prácticas emancipatorias en términos de desidentificación. Es un paso que estamos dando, que espero que termine el día en que en el DNI a nadie le pregunten si es hombre, mujer o lo que sea. Y la razón deja de ser el factor humano por excelencia y su lugar lo ocupa el deseo. Tenemos que poner en palabras nuestro deseo para convertirlo en acciones.
Por eso, mi argumento es el deseo. El deseo es la fuerza que determinará nuestras conductas y decisiones, en pos del objetivo central de la vida en la posmodernidad, el objetivo de alcanzar el placer. Porque tengo derecho a desear y a ser deseada. Tengo derecho a sentir placer. La represión es goce también. Tengo derecho a cambiar de género si nací en un cuerpo equivocado. Todo desaparece por su exceso, su saturación. Tengo derecho a cambiar todo lo que está mal. El lenguaje, la sociedad y el mundo. Predomina la existencia de una multiplicidad de verdades, que por su propia definición pone en cuestión el peso mismo de la palabra verdad, y hasta un cuestionamiento de que algo parecido a la verdad realmente exista. De construir para ser más libres. Se impone el sistema neoliberal, que es una nueva mutación del capitalismo, pero ahora a escala global. Por eso, en nuestra lista interminable de tabúes, hoy vamos a empezar hablando sobre trabajo sexual, porque el trabajo sexual es una realidad y todos tenemos derecho a gozar, por amor, por placer o por plata. Si la lógica del mercado es la vectora de un movimiento, vas a hacer un movimiento ultracapitalista. Claro. Eso de entrada y de salida vas a estar favoreciendo lo que a veces decís que odias y te oprime, etcétera. Y realmente les pido, porque vamos a charlar con Mayra Arena. No, milito políticamente, sabía que soy peronista, lo que pasa es que ahí no milito orgánicamente. Y creo que tenemos una crisis de representación del peronismo que hace rato vengo advirtiendo, y las mayorías se sienten menospreciadas, se sienten dejadas de lado. Es una izquierda ideológica, no es una izquierda que vaya, contra los grandes capitalistas. Al contrario, ha reculado cada vez que pudo. Habrá algunos muchachos que no entienden cómo funciona esto, y 40.000 millones de dólares pueden comprar por derecha y por izquierda. Efectivamente hay un problema cuando los nuevos dispositivos se activan desde los lugares que se suponen de resistencia o que se declaran de resistencia, solo en términos de que confunden los términos. Yo lo que te vengo a explicar con los 40.000 millones de dólares es la cantidad de fondos que pusieron en la economía para comprar conciencias. Pero la realidad de la milanesa es que al final, siendo peronista, te vas dando cuenta que siempre estás bien cuando te critican por derecha y por izquierda. Porque en realidad no somos idiotas útiles de nadie. Desidentificarnos es deconstruirnos. No hay lugar ya para las contradicciones. No hay alternativas. Eso que tan bien definió Byung-Chul Han, llamando a nuestro tiempo el infierno de lo igual. ¿No? Una cosa es la igualdad y otra cosa es la uniformidad. No queremos ser todos uniformes, no queremos parecernos todos, porque al final, cuanto más queremos ser distintos y nos afianzamos a nuevos paradigmas que nos dicen cómo ser distintos, terminamos siendo cada vez más iguales. ¿Acaso esta disposición de tolerar todo lo distinto que hay en el otro no revela una absoluta falta de interés por esa condición del otro como distinto a mí? Una manifestación exclusivamente femenina, impulsada por más de 100 colectivos, ha recorrido hoy las calles de Barcelona contra la prostitución, los vientres de alquiler y también contra la ley trans que prepara el gobierno. Pues aquí hay miles de mujeres, como podéis ver, para demostrar que no nos vamos a quedar calladas ante el atropello de nuestros derechos humanos que significa esta pretendida ley trans, que el único objetivo que tiene es borrar a las mujeres de la vida jurídica y de la vida pública y hacer creer que las mujeres no existen, que son un sentimiento. Pues las mujeres somos un hecho biológico, nacemos mujeres, vivimos mujeres y somos oprimidas por ser mujeres y no nos vamos a dejar borrar así como así. Silvia, ¿cómo veis la situación de los menores? La situación de los menores es la peor porque por ley, con las leyes de las comunidades autónomas, pueden entrar impunemente en los centros educativos, introducir ideas científicas y falsas, hacerles dudar de su identidad sexual y convertirles a todas y a todos en dependientes de la industria farmacéutica de por vida y entrar en cirugías irreversibles que les van a destrozar. Esto es lo que vemos. Por lo tanto, hay que luchar desde el feminismo, desde las familias, desde los profesionales y las profesionales. Pues esas son las reivindicaciones de una manifestación en la que también han pedido la dimisión de Irene Montero.
No hay escaleras, por eso no podéis subir. Me gustaría preguntarle a la ministra qué es una mujer. Pregúntaselo a ella, la tienes ahí. Ministra, ¿qué es una mujer? Yo creo que lo importante es que sepamos que las mujeres, por el hecho de ser mujeres, tenemos más riesgo de sufrir violencia, más riesgo de sufrir pobreza, y por eso es importante que hagamos políticas ¿Pero qué es públicas una que mujer? respeten a todas las mujeres, a todas las ¿Qué es mujeres. una mujer? Un momento, A todas un momento. las mujeres. Perdona. Porque no ser has- mujer es no has eso, respondido ser a la mujer es pregunta. eso, ser No. mujer es eso, es tener vais más a riesgo de luchar por los sufrir derechos de las violencia, más mujeres si no sabéis definir Perdón, un lo que es segundo. una mujer? Os pido una cosa. Ella está contestando, ella os ha escuchado. Quizá ¿vale? lo que nos queréis explicar es que no hay mujeres que tengan pene, es decir, que las mujeres trans no son mujeres. Eso Pero mi es. obligación como ministra de Igualdad es respetar los derechos humanos y, como os decía, la única condición aquí es que este sea un espacio seguro, donde se respetan los derechos humanos, donde no se dice que las mujeres trans no son mujeres, porque eso es vulnerar los derechos humanos. Sí, pero es que al final no está respondiendo a ninguna pregunta. Al final yo estoy preguntando qué es ser una mujer y tú estás diciendo que se nos oprime, ¿no? Y que sufrimos violencia. Totalmente de acuerdo. El hecho es por qué sufrimos eso las mujeres, ¿no? Si no sabes definir lo que es mujer y no sabes por qué se nos oprime, que es por la condición, con el sexo con el que nacemos, lógicamente las feministas estamos de acuerdo en que las personas trans sufren discriminación. Ustedes están conceptualizando mal lo que es opresión y lo que es discriminación. No estáis diferenciando. Lógicamente las personas trans sufren y nosotras somos conscientes de ello. Nosotras no queremos, nuestra lucha no es contra esas personas. Nuestra lucha es con los derechos de las mujeres, que nosotras pensamos que las mujeres hemos nacido con un hecho material, con una realidad biológica que vosotras negáis. Es una uniformización, es decir, generar una suerte de homogeneización, de estandarización. En primer lugar, porque al homogeneizar lo que haces necesariamente es empobrecer. Al empobrecer lo que haces es desertificar, con lo cual derrumbás los mecanismos de defensa, el sistema inmune que toda persona tendría en resguardo de su propia originalidad, de su propia autonomía y de todo aquello potencial para desarrollar en beneficio propio y de la comunidad, se ve como depreciado. No casualmente, tradición, religión, lengua, son todas las cosas que están hoy señaladas. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque lo que están quebrando es algo más, están quebrando esa espina dorsal que tiene la sociedad, están rompiendo la sociedad. Cuando uno ve personajes como Darío Zeta, lo que está diciendo es eso. ¿Y por qué se da todo esto? O sea, ¿cuál es la necesidad de sumergirnos a la humanidad entera en estas disputas tan simbólicas? Porque tiene una lógica material. Los seres humanos ya pasamos a ser completamente prescindentes. Esto está entonces determinando un mundo de acá a los próximos 20, 30 años. Se habla del transhumanismo, todo el tiempo se están gestando este tipo de ideas de poder ir transformando el humano, primero cosificarlo, la necesidad para poder avanzar en este tipo de proyectos y para poder destruir al humano y poder transformarlo y combinarlo a través de lo que es la ingeniería genética, con lo cual la necesidad de plantear una filosofía que permita, que habilite a nivel ético y moral ese transhumanismo y ese posthumanismo, se vuelve muy necesario. ¿Cómo hacerlo? Bueno, entre otras cosas, a través de las teorías de género que estamos viendo cada vez más promocionadas en todo el mundo a través de todas las series de televisión, los medios de comunicación, los sectores políticos, dirigenciales, la militancia. Todo esto que es asumido como carácter de revolucionario en realidad termina siendo la vanguardia de estos proyectos de las élites globales y asimismo lo exponen ellos, esto no lo ocultan, basta leer los trabajos del Banco Mundial donde ellos promueven permanentemente las teorías de género, el propio Henry Kissinger que ya desde 1973, a través de su informe NSSM 200,
justamente plantea la necesidad de controlar la demografía, controlar a la población a través de la anticoncepción y el aborto. El propio Club de Roma plantea la necesidad de ir a un mundo más ecológico, pero utilizando términos de una ecología radical que termina siendo antihumano, desplazando al humano. No una convivencia armónica, sino quitándole al ser humano la capacidad de producir. Es una guerra en la que los que están determinando las formas en las que tenemos que combatir son los mismos que nos dicen que por culpa nuestra nos estamos muriendo, que por culpa nuestra nos enfermamos, que por culpa nuestra las cosas no alcanzan y que por eso el sacrificio que tenemos que hacer es el de no tener hijos, el de no comer lo que nos gusta, el de vivir cada vez peor y conformarnos con la vida de mierda que nos ofrecen y quedarnos en el molde, porque si no, el mundo se va a destruir por nuestra culpa. Entonces, si no salimos del estado de culpa, difícilmente podamos entender que las soluciones a nuestros problemas están al alcance de la mano. O sea, nos convencen que nuestro problema no es que alguien se está quedando con la riqueza que produce casi de por sí las máquinas, y nos dicen que no, el problema nuestro es el patriarcado. Toda la vida fue el patriarcado. Pero si a vos no te cerró, en vez de ser el patriarcado, puede ser que vos seas negro y fue hombre blanco, entonces tu problema es racial. O si no, puede ser que el problema es el medio ambiente y la madre tierra que se está generando un virus para eliminar toda esta población que le está haciendo tanto mal. Quien genera esto no está generando una fuerza adversaria, pues tenemos el papel de los medios de comunicación fomentando básicamente estas ideas y esta discusión entre derechas e izquierdas, el enorme aporte que hacen las corporaciones y que hacen las fundaciones que financian todo esto hasta que el Estado es cooptado y empieza a financiar, como pasó en la Argentina. Y ahora se volcó el presupuesto nacional, 3,4% del PBI en la Argentina, se volcó al tema de género. Entonces, no hay plata para nada, salvo para género, y esto retroalimenta el problema. Los medios de comunicación que hacen sentir como que esto es de sentido común. Los objetivos que podemos plantear de todo esto es instaurar un gobierno global. Esto es, gobiernos locales, que son como si fuera una administración municipal, que obedece lo que determinan los organismos internacionales. Ya lo estamos viendo. Y es muy importante saber dónde estamos parados, por qué peleamos, por qué luchamos, y realmente tenemos una oportunidad histórica. Y todos ustedes son capaces, junto a todos nosotros, de construir esa alternativa. No tengan ninguna duda que en la Argentina vienen tiempos realmente muy buenos. Pero la batalla es grande. No solo hay que derrotar a los que quieren ponerlo de rodillas a la Argentina e impedir el proceso de transformación, sino tenemos que lograr que en el espacio nacional y popular ni la progresía ni los conservadores tengan iniciativa, porque si no, eso puede ser un camino de derrota. Ni la progresía ni los conservadores, ni la progresía ni los conservadores, ni la progresía ni los conservadores. Muchas gracias, maestro. Bienvenido, Ernesto Sábato. Estamos sufriendo en esta época las consecuencias de una filosofía estrictamente racionalista y tecnológica que ha llevado a la cosificación del hombre. Esto me lleva a un tema que para mí es muy querido, que es el problema de las nacionalidades. La ciencia positiva y la técnica permitió al hombre esta aventura prometeica, la conquista del mundo, pero a un precio paradójico y trágico. El hombre conquistó el mundo de las cosas, pero con un gran riesgo para su alma. Ha terminado por cosificarse. Cada vez más creo en eso. Y ahora el mundo ya está, la crisis está a la vista, y con la destrucción del hombre. Una vez en Tel Aviv, yo fui a Jerusalén como miembro de un comité para la preservación de Jerusalén. Volviendo a Tel Aviv, un amigo judío mío me habló, hablamos sobre el kibutz. Me dice, bueno, parece que kibutz fabrica zapatos, pero esos zapatos son 10 veces, no sé cuánto la cifra exacta, más caros que los zapatos que fabrica la fábrica tal. Y yo le dije lo siguiente, ¿y quién le ha dicho a usted que la misión del kibutz es fabricar zapatos baratos? La misión del kibutz es crear hombres de verdad. Y esto es una cosa típica del siglo XX. Se busca
Se habla de costos. Dice, sí, pero es más barato fabricar zapatos en una gran usina, en una gran fábrica. Ah, ahí está el mal. Es el hombre que nos debe interesar, no los pares de zapatos. La preservación del hombre integral y no el costo de un par de zapatos. Y este es el gran mal de nuestra civilización. Schopenhauer tiene una frase muy profunda. Él dice, hay épocas en que el progreso es reaccionario y lo reaccionario es progresista. Que esté sucediendo ahora, eso es una falacia. También le crece a la barba a un hombre que acaba de morir. Yo reivindico las nacionalidades, apoyo plenamente las reivindicaciones no solamente políticas, sino culturales y lingüísticas. Es un renacimiento que está aconteciendo en el siglo XX y es muy significativo. Y es porque el hombre instintivamente siente que debe reaccionar contra el hombre cosificado y generalizado. Y debe volver a ser lo que era. El hombre es el país en las lenguas europeas. En Italia se dice el paese. El hombre es el hombre del país y el país era su aldea. Hay que volver a eso porque ese es el hombre verdadero, es el hombre de nombre y apellido. El hombre que cuando necesita un pan y no lo ha podido comprar, le pide al vecino. El hombre que padece las tribulaciones de su comunidad. La victoria de Trump ha descolocado a quienes entienden el mundo en blanco y negro. Clinton era la opción de un globalismo que intenta edificar un mundo sin fronteras, para que las grandes corporaciones puedan moverse libremente según sus necesidades, generando de esta manera mayores rentabilidades y tomando el control de las legislaciones globales que regulen sus actividades, reemplazando las propias de cada país. Porque es bueno recordar que las corporaciones hoy ya no son propias de una nación, sino que tienen un carácter supranacional. ¿Estás de acuerdo que Trump es muy superior a Biden? 150.000 veces, Guillermo. 150.000 veces. ¿Y entonces por qué decís que sos liberal? Si la antítesis del liberalismo es Trump. Tienen aparte una dificultad conceptual. Tenés sobre todo el neoliberalismo de Milei. Ahí vos tenés que acompañar a Biden. Ahí no. Tienen un lío, ¿eh? Pero escuchame, no hay ninguna duda. Cerró los mercados, dijo primero Estados Unidos, acá no entra él. Si hay alguien que destruyó la globalización, que hizo el neoliberalismo y la socialdemocracia, fue Trump. Escuchame, le puso aranceles, le puso cupo de exportación, defendió el trabajo norteamericano, fue a México y cambió el NAFTA. A los mexicanos le dijo, ustedes me van a vender autos si los trabajadores mexicanos en la industria automotriz cobran lo mismo que los trabajadores norteamericanos. No tiene nada que ver eso con el salario determinado en el mercado. No te olvides que nosotros confrontamos contra todo el mundo porque poníamos trabas al comercio, las mismas trabas para defender el trabajo argentino que puso Trump para defender el trabajo norteamericano, y yo lo felicito. Con 24 años yo cerré con Donald Trump la venta de ese terreno gigante que papá había opcionado. Yo tenía 24 años, negocié con ese tipo que ahora es candidato a presidente totalmente chiflado. No, claro, o sea, Hillary o Donald Trump, me parece que la respuesta es cantada, ¿no? El bolonqui que les armó Donald Trump, claro. No, Hillary tiene suerte. Está chiflado el tipo, ¿no? Hillary tiene suerte. Tiene suerte porque solamente con... Pero las encuestas le dan muy bien a Donald Trump, ¿no? Sí, pero no puede. Fíjense lo que acaba de suceder en el país y en la economía más importante del mundo, señoras y señores. Acaba de ganar alguien que hace del proteccionismo de sus empresas, pero fundamentalmente de sus trabajadores y de su mercado interno, una bandera. Porque no engañarse, señores. ¿Cómo no entienden? ¿Cómo van a hablar de voto racista de una sociedad que hace 8 años votó al primer presidente afroamericano y lo volvió a reelegir a los 4 años? No. Lo que el pueblo de Estados Unidos está buscando, y lo está buscando aparentemente ya desde la propia elección de su primer presidente afroamericano, es alguien que rompa con un establishment económico que lo único que les ha causado es pobreza, desalojos, pérdida de sus casas, pérdida de su trabajo. Eso es lo que pasó. La Agencia Central de Inteligencia, CIA, concluye que Rusia intervino en las presidenciales estadounidenses para ayudar al candidato republicano, Donald Trump. Así lo publica el diario The Washington Post.
El equipo de transición de Trump respondió rápidamente a la publicación del rotativo, afirmando en un comunicado que son la misma gente que decía que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva. Twitter suspende permanentemente la cuenta de Trump, la cuenta que el presidente saliente de Estados Unidos ha usado frenéticamente para anunciar sus decisiones. Está ahora en blanco, sin ni siquiera las fotos de perfil y con el mensaje cuenta suspendida. La de Twitter es la medida más definitiva de las tecnológicas contra el discurso de Trump después de Facebook e Instagram. Una medida efectiva según los expertos, pero que llega tarde. El día está envuelto en algo dorado y es especialísimo este día de verano para la humanidad. Porque eso termina Trump. Ya no hay más Trump. Posiblemente no lo vuelva a ver en la historia. Pero habrá otro Trump, porque hay 70 y pico de millones de personas, una cifra increíble, capaces de votar a cualquiera que se parezca a Trump. Y parecerse a Trump es fácil, hay que ser nada más que un monstruo, hay que ser un ser despreciable. Creo que hoy debemos replantearnos una recategorización de la realidad política según la dicotomía arriba-abajo o la categoría élite-pueblo, que a veces se utiliza como sinónimo, y esto a colación de lo que hablábamos antes, izquierda-derecha, totalmente. Categorías perimidas, hay que empezar a hablar desde otro lugar. Esto implica que si la élite, el señor globalista, es precisamente cosmopolita, a favor de la apertura ilimitada de la libre circulación, el siervo, en cambio, debe luchar por la soberanía nacional popular como base de la democracia de los derechos sociales. Bueno, que se esperaba y que finalmente sucedió en el día de ayer con la votación y la elección de Giorgia Meloni, una neofascista que no lo oculta, quizás. Meloni liderará un gobierno italiano de extrema derecha. Muy extrema derecha. Populismo ultraderechista de Giorgia Meloni. Levantan la bandera de Putin, o sea, la situación da una vuelta. Lo cual no es una novedad en Europa, ¿no? Hemos visto muchos sectores más conservadores, de extrema derecha, como los queramos catalogar, que vienen mostrando posiciones favorables hacia Putin. Hemos pasado de escoger entre más o menos intervención a decidir entre globalización sí o globalización no. Por eso no es extraño que estos partidos de extrema derecha recojan muchas posturas tradicionales de la izquierda, como el proteccionismo, la estatalización de sectores económicos o más planes de bienestar. Siempre estamos cambiando. ¿No podemos redirigir la pregunta? No tanto ir en busca de la identidad, sino desidentificarnos. Y la identidad. La identidad es precisamente el tema que constituye el núcleo de nuestro compromiso compartido y el fundamento principal de la confrontación de nuestro tiempo. Todo lo que nos identifica está siendo atacado. La persona está siendo atacada y con ella el propio valor de la vida humana, de cada una vida humana. Los presuntos buenistas quieren una cultura de despilfarro, de vidas que pueden seleccionarse, venderse o comprarse como productos de supermercados. No lo aceptamos. Y los monstruos no somos nosotros, sino quienes en nombre de una supuesta libertad ofrecen prácticas abominables como el útero en alquiler o drogas gratuitas. Ellos son los monstruos. El trabajo de nuestra gente está siendo atacado, aplastado por una fiscalidad monstruosa que obstaculiza la libertad de empresa, la competencia a la baja generada por la globalización no regulada, la financiación especulativa que absorbe la economía real y reduce los derechos de los trabajadores. La patria está siendo atacada, el valor más alto que nos mantiene a todos unidos, ya que se trata de comunidades, fronteras, historia e identidad. Una patria que queremos salvar de la deriva del modelo globalista, líquido y estandarizado, pero también del secesionismo interno,
que está financiado por la gran especulación financiera, que debe descomponer los estados para hacerlos débiles y derribarlos. Toda nuestra identidad está atacada. La identidad es la respuesta a la pregunta ¿quiénes somos? Pero tal vez se trate de una respuesta imposible. Yo soy Giorgia, soy una mujer, soy una madre, soy italiana, soy cristiana, no me lo pueden quitar. No me lo van a quitar. Los rencores y los odios que hoy soplan en el mundo, desatados entre los pueblos y entre los hermanos, son el resultado lógico de una larga prédica contra el amor. Ese amor que procede del conocimiento de sí mismo e inmediatamente de la comprensión y la aceptación de los motivos ajenos. Yo lamento mucho, en el mundo heterosexual, lamento mucho las mujeres que necesitan ser amigos de varones. Cállate que lo siento mucho. Esto no es terrible mundo... desgracia. No es que necesitan ser amigas de varones. Sí, ¿para qué querés ser amiga de un varón? Yo tengo un par de amigas de varón. Tengo a Juancito que sí es varón, pero bueno, es mi ex marido, no es varón, no cuenta como varón. Bueno, pero uno. Pero yo no me interesa, a mí no me interesa la opinión de un varón. Pero nosotras somos muy calculadoras, Danila. Sí, si fuéramos calculadoras nos estaríamos laburando para pagar el alquiler. A tres acá laburando. Seríamos las esposas de unos supermillonarios. Momento, ella tuvo la oportunidad de salir con un millonario y dijiste que no. Sí. Yo era muy joven, tenía 20. Ay, entró un olor a frito que hace todo más triste esta conversación. Y que creo que hay que seguirlos interpelando, ¿no? Los pone muy incómodos y creo que no se bancan el deseo de las mujeres. En ese sentido, mi lazo con los varones es de invitación a la escucha, pero es interpelador, ¿no? Porque si no, le buscan la vuelta, pero te meten el puñal. Creo que realmente hoy tienen mucho odio hacia las mujeres y las diversidades sexuales deseantes y buscan la manera... Uy, se nos fue. Uy, censura, hola. Censurísima esto, ¿eh? Hola. ¿Y qué? Hola. Ahí se metió un varón a censurarte. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Quizás un cambio pueda tener que ver con que la represión de la sentimentalidad estaba orientada fundamentalmente a los varones. Sí. El varón estaba inhibido de la plenitud sentimental, con lo cual llamativamente, en todo caso, el cambio sería que en esta época ese mandato represivo se ha extendido, se ha convertido en un ideal y se quiere imponer a todos. Porque aquello que se descargaba como represión sobre el varón, parece que hoy quieren convertirse en valores generales. Que nadie sufra, que nadie llore, que nadie se enamore. En aquel paradigma, efectivamente había zonas liberadas, como se dice. El bolero, el tango habilitaban zonas liberadas, aún para los varones, para que se pudieran permitir esa sentimentalidad. Yo diría, ese acorralamiento ahora parece haberse vuelto general. Al igual que en aquellos momentos, también hoy tenemos zonas liberadas por donde transitar y enamorarnos por fuera de los mandatos y de las coerciones y de las represiones. Claro, porque el mandato del goce, ahora retomando lo que decía Martín, se hizo extensivo a casi esto que es, no solo ahora no hay que llorar, las mujeres tampoco tenemos que llorar por amor, sino que además las mujeres estamos obligadas a gozar de la sexualidad como los varones gozaban en otra época, ¿no? Hay algo ahí del goce de las mujeres, como si ahora se nos hubiera habilitado a gozar, como si antes no gozáramos. Además, es la idea de que ahora las mujeres gozamos y antes no, está, digamos, también mal pensado. Acá es un discurso permanentemente vigilante, porque eso es también... ¿Por qué se erigen esas posiciones vigilantes en nombre del feminismo? Hagámoslo en nombre de que nos gusta vigilar y castigar. Si estamos discutiendo los dispositivos de poder o si estamos discutiendo la normalización de la sexualidad, no podemos poner en ese lugar otra normalización. Efectivamente hay un problema cuando
los nuevos dispositivos se activan desde los lugares que se suponen de resistencia o que se declaran de resistencia, solo en términos de que confunden los términos y al mismo tiempo, digamos, puestos a reflexionar, el mecanismo es muy parecido, se llamen como se llamen. El título del libro de Alexandra me parece que incorpora el gesto de la resistencia en él y sin embargo, el amor. Y sin embargo, el amor. Y ese pueblo hispanoamericano que tiene una unidad, porque por eso nos llamamos los mestizos de América, tiene a su vez una particularidad en un pueblo del Cono Sur que dio una doctrina distinta. Dentro del nacionalismo, pero en vez de ser de exclusión de un pueblo que quiere destruir a otro pueblo a partir de amar a su patria, el nacionalismo de inclusión ama a su patria, pero también ama a los pueblos vecinos. El concepto de amor, que es el concepto que ordena la ejecución de las acciones humanas tendiendo al bien común, el concepto de amor. En general, esto se articula con principios y valores permanentes, por eso la presencia de Dios. Si bien Evita era crítica con los altos círculos clericales que se acomodaban al poder y no cuestionaban las injusticias ni la opresión del pueblo, traicionando su misión, defendía la religión cristiana en su rol dignificante, la defendía como bandera de rebeldía y de justicia. Yo soy y me siento cristiana, pero no comprendo que la religión de Cristo sea compatible con la oligarquía y el privilegio. La religión no ha de ser jamás instrumento de opresión para los pueblos, tiene que ser bandera de rebeldía. Yo me rebelo contra las religiones que hacen agachar la frente de los hombres y el alma de los pueblos. Eso no puede ser religión. La religión debe levantar la cabeza de los hombres. Yo admiro a la religión que puede hacerle decir a un humilde descamisado frente a un emperador: yo soy lo mismo que usted, hijo de Dios. La religión volverá a tener su prestigio entre los pueblos si sus predicadores la enseñan así, como fuerza de rebeldía y de igualdad, no como instrumento de opresión. Quiere que vos seas una sociedad donde si vos te realizaste y estás lleno de pobres no te moleste. Lo único que tenés que hacer es meditar y saber respirar. Y te traen un gurú y te llenan miles de personas que le enseñan a respirar. Un esquema de realización individual con el universo. Se realiza armonizándose con el universo. Está muy lindo, vinculate con la naturaleza y no con tus pares, porque tus pares están pasando hambre. Que si vos querés ser feliz con pobres al lado tuyo, te tenés que ir a vivir a la India, que acá no. Tu armonía con el más allá y por tu carajo lo que pasa a tu alrededor. La situación doctrinaria es muy importante. No es que la doctrina peronista es una cosita, no, es bien profunda. Y el problema que tengo con eso es que es la vinculación individual con la naturaleza, no la colectiva. Y yo soy peronista. No me resuelvo mi felicidad si no hay felicidad. No es lo que dicen los hindúes y estos gurúes, te dicen que vos sos feliz aunque todos los que están alrededor tuyo estén cagados de hambre. Lo único que tenés que hacer es aislarte. Lo único que tenés que hacer es aislarte. Lo único que tenés que hacer es aislarte. Que es un problema, normalmente en el mejor de los casos se hace como un análisis o desde los estados, los enfrentamientos entre los estados o entre los modelos productivos o financieros. Pero ahora lo que vos estás planteando, que creo que es una cosa que nosotros también venimos sosteniendo, es que hace falta algo más. O sea, no podemos construir un mundo sin esa cuestión espiritual. Como dijo Durán Barba, en el siglo XX terminamos con las religiones politeístas, en el XXI terminamos con las monoteístas y nos transformamos en dioses. El problema de eso es que 7.500... El transhumanismo. Claro, el problema es que 7.500 millones de habitantes no pueden ser inmortales, entonces ¿a quién mandamos? Quizá parte de eso también está en discusión. Bueno, por eso encaja con el tema de la globalización. O sea, están sobrando 5 o 6 mil millones. Pero la sociedad en su conjunto no toma real dimensión de lo que está pasando. Esto parece una cosa que hablan dos locos sentados acá en una mesa, pero la realidad es que son planes que se vienen viendo desde hace décadas. Lo siguen millones. Él dice que puede cambiar el mundo. Ravi Shankar. Y una charla a solas con Telenoche para entender por qué es furor en todo el mundo. El elegido en Telenoche.
que sale de ahí es una hegemonía clara de otra cosa que no es lo espiritual. Entonces lo que realmente manda, lo que realmente ordena es la plata y es el poder. En provincia de Buenos Aires, este retiro espiritual de gabinete ampliado, porque no hubo solo ministros y secretarios. ¿Quién es uno para juzgar a los demás o buscar justicia? El karma se ocupará de poner todo en su lugar en algún momento. ¿Para qué tomar la acción contra lo injusto de este mundo? Mejor meditemos, vivamos en nuestra burbuja personal, que todo en algún momento se va a arreglar sin que hagamos nada. El bien y el mal no existen. Todo es bueno porque todo nos ayuda a evolucionar y a crecer. Hay una idea subyacente en líneas generales que es separar la cuestión religiosa de lo que son los asuntos administrativos y el Estado. Y yo acá ni siquiera me estoy refiriendo exclusivamente al papel de una confesión en particular, sino lo que tiene que ver con la cosmovisión, con el mundo de valores que cada religión trae impregnada en sí mismo y que termina por destilar sobre la sociedad en su conjunto. Es innegable que en nuestra sociedad hay valores que tienen que ver con lo religioso, que seamos o no religiosos, pudiendo ser creyentes o siendo ateos, esos valores se han hecho carne y son propios de la sociedad. Estamos viendo eso sí en las últimas décadas, un aceleramiento de todo lo que deja de lado lo moral. Entonces no hay nada que esté bien o que esté mal, todo es muy fluido, cambiante y a la carta del consumidor. Y esto que parecía que era una cosa que quedaba un poco colgada, empieza a tomar cuerpo otra vez porque las características del globalismo son precisamente, como su nombre indica, ser universales, llegar a todas partes con su propuesta cultural. Nosotros somos de esos que piensan que en realidad los hombres se jerarquizan y trabajan en mancomunión priorizando la solidaridad. Nosotros somos de la sociedad de las hormigas, no del león que se come el cachorro. La competencia, hombre lobo del hombre, es un concepto anglófilo, no es un concepto humanista, ni cristiano, ni peronista. Es un concepto de los ingleses. Todos los que le hablen que la virtud del hombre es competir contra otro hombre para ganarle, digan, está muy claro, seguí ese camino, pero no sos peronista. Vivimos despidiendo, interpretando a Perón todo el tiempo. El mundo discute robótica, big data, criptomonedas, bitcoin. Estamos enfermos de pasado. Todo el país se fue para abajo. Solamente los hijos de puta, los ladrones, los cómplices y el mayor de mis hijos se fueron para arriba. Y te vas a morir creyendo eso, ¿no, viejo? ¿Qué pasa? Roberto, por favor. Pero si tenés las mismas máquinas de hace 40 años. El mundo sigue andando, ¿entendés? Y les pasa por encima a los que se quedan mirando las nubes. Pero no te da vergüenza seguir repitiendo ese verso tan estúpido y tan inmoral mientras la gente se muere de hambre. ¡Hambre! Pero si en esta casa se empachan sobre todo de palabras que no quieren decir nada. Siguen repitiendo las mismas boludeces anarquistas de toda la vida. La guerra de España terminó y ustedes la perdieron. ¡Perdieron! Y me quieren hacer sentir culpable a mí porque yo no soy un perdedor. No. Yo no soy un perdedor. Eso métanselo bien en la cabeza. No soy un perdedor. Y esta otra guerra. La guerra que ganaste vos con los de tu bando. ¿Quién la perdió? ¿Sabés quién la perdió, hermano? Los pibes. Los pibes como los míos. Porque ellos van a pagar los dólares que se afanaron. Y los van a tener que pagar no comiendo y no pudiendo estudiar. Porque vos no vas a pagar, claro. ¿Qué vas a pagar vos? Si vos no sos un perdedor. ¿Quién es el que gana? ¿Quién es el que pierde? ¿En qué lugar estoy yo? Si ganar no me convence. La Iglesia ha intentado imponer su visión ignorando otras culturas. Son muchas las tentaciones de querer imponer el propio modelo de vida como si fuera el más evolucionado y el más atractivo. ¿Cuántos errores se han realizado en la historia de la evangelización queriendo imponer un solo modelo cultural? Volendo imporre un solo modelo cultural.
anzuelo se pierda y de comer no haya nada. Cubriré con mi abrigo y seré yo la carnada. La eugenesia se considera una filosofía social para justificar la autodirección de la evolución humana. Un poder sobre gente pobre, gente común, absolutamente indigno. Nadie habla de llevar la eugenesia al territorio o a los barrios ricos o a los banqueros o los financieros. Una herramienta económica del capitalismo que después de generar situación de pobreza, después de generar situación de drama familiar, de desarraigo vital, y muchas veces era un recurso más fácil limitarles todas sus libertades, como la de circulación o libertades para procrear, por un sistema que ya era injusto en sí. Entonces ¿a quién matamos? Entonces ¿a quién matamos? Entonces ¿a quién matamos? Ese sistema fenicio de poner el comercio y las finanzas por sobre la producción, por sobre las tradiciones espirituales que tienen que ver con el arraigo, la tierra y el cielo. Sin embargo, cuando se habla de este tipo de temas, acá lo que hay en realidad es la anulación de Dios. ¿Qué vendría a ser la ausencia de Dios? Más que este mundo absolutamente secularizado, donde se han tergiversado todos los valores, donde se han quitado todos los basamentos y todos los fundamentos para aquello que era referido por las antiguas tradiciones como la verdad, el bien y la belleza, como símbolos, como valores, como siendo parte, como entidad y parte de la esencia, de esa esencia divina que nutría nuestras vidas. Eso ha sido, el ser humano ha sido quitado de esa esencia que lo constituía, y justamente estamos en una etapa de transición donde todo ese tipo de anclaje con el plano de lo espiritual está siendo directamente destruida sistemáticamente lo podemos ver a través de todos los medios de comunicación, todas las series. Si uno mira Netflix, todas las series tratan de lo mismo. Es el individuo luchando contra las supuestas estructuras opresivas de su tradición, especialmente de su tradición religiosa, y una supuesta espiritualidad más de tipo New Age, que termina redundando en el fondo en la entronización del deseo. Fíjense como todo el tiempo en el discurso, recién mencionaban el tema de las teorías de género, siempre el discurso es la entronización del deseo y el gozo como la máxima, en el fondo la máxima deidad a adorar. El problema de Milei es mucho más profundo que la dolarización. Eso es técnicamente imposible, es una tontería. Filosóficamente, que es lo que te quiere decir Milei, es mucho más complejo. Porque él te plantó, y ahora después, bueno, le dicen que se retracte, pero mucho no puede. Dice, no, en 200 años vamos a tener un mercado de niños. Y ahora justifica un mercado de órganos. ¿Cuál es el problema? Pensar que el ser humano es una mercancía fue una construcción histórica en términos religiosos de los ingleses y sus amigos los portugueses, que fueron los que fundamentalmente cazaron los negros en África. ¿Cuál era la argumentación? Que los negros no tenían alma. Claro. Cuando los negros no tienen alma, no son hombres, no son seres humanos. Son sujetos. Por lo tanto, no son creación de Dios. Son creación de Dios, pero en un hombre. No están hechos imagen de semejanza. Por lo tanto, hacen parte del circuito comercial. El código comercial incorpora la venta de hombres negros que no tienen alma. El debate contra si los hombres al margen del color tienen o no tienen alma lo dan los españoles y lo terminan ganando. Por eso la diferencia de los españoles es su relación con los indios. Porque dicen, tienen alma, son imagen de semejanza, tenemos que hacer otras cosas. Milei retrocede a la concepción anglófila del hombre de negro, de no tener alma. Ahora le incorpora a todos y dicen, a partir del proceso libertario ningún hombre tiene alma. Porque si tiene alma, no puede ser parte de un hecho comercial en el código comercial. Las cosas se compran y se venden si figuran en el código comercial. Si no, no se puede, al menos legalmente. Y él dice, lo voy a legalizar. Eso es mucho más profundo que la dolarización. Volver a discutir en un pueblo creyente que el hombre no tiene alma es casualmente también posmoderno. Nosotros en general no hemos dejado nunca de comprender que dentro de la historia argentina han habido dos líneas perfectamente bien establecidas.
perfectamente la línea que obedece al imperialismo británico y la otra línea, la línea nacional o la línea hispánica, llamémosle. En nuestro país, todos los gobiernos que se escalonaron desde Rivadavia en adelante fueron todos gobiernos de la masonería. Bueno, los federales era la línea nacional. De esa línea, y bueno, en esa línea estaba Juan Manuel de Rosas, en esa línea estaba Hipólito Yrigoyen, en esa línea estaba yo. El primer ministro británico Winston Churchill dijo ante el Parlamento: la caída de Perón es el acontecimiento más importante para el Imperio británico después de la Segunda Guerra Mundial. No le daremos perdón ni cuartel hasta el fin de sus días. La facción porteñista y unitaria, liderada por Bernardino Rivadavia, tomó el control de la provincia y siguió los principios del liberalismo. Aplicó medidas de apertura económica y limitación del Estado. El gobierno de Buenos Aires contrajo un empréstito con la casa Baring Brothers por 1 millón de libras esterlinas. El empréstito era absolutamente innecesario. Y el argumento es un argumento sorprendente que se parece mucho a los argumentos de los años 90 y es para entrar al mundo, ¿no? En una relación terrible y perversa con el Reino Unido. Tanto que nuestro país quedó condenado a ser un simple exportador de materias primas y comprador de productos manufacturados ingleses. Los sectores dominantes querían hacerle creer al pueblo que su beneficio era el de la nación y que no había más remedio que arrodillarse ante los ingleses. The Argentine is one of the most valuable jewels of His Majesty's Crown. Una relación terrible y perversa con el Reino Unido. Estamos informados de todo y tratamos de hacer lo que más podamos con tal de ayudar al país, ¿no? ¿Qué piensan que podrían hacer ustedes allá? Y bueno, primero tratamos de ofrecernos en el frente, pero eso ya es para mayores de 19 para arriba. Señora, ¿usted vino a ofrecerse también como voluntaria? Sí, señorita, me vine a ofrecer. ¿Usted sabe que la situación es difícil en el sur? Por eso mismo quiero ir. Tenemos señoras de edad que quieren tejer y lo están haciendo para nuestros soldados en el sur. Soy de la provincia del Chaco. Tenemos por qué extrañar a nuestra familia porque prácticamente nos sentimos todos hermanados. Inclusive tuvimos misa hace momentos y que no podemos extrañar nada. Le salía mucha sangre. Me dice: Tríez, contale a mi familia cómo yo me quedé en el campo de batalla. Y empieza a rezar un Padre Nuestro, porque la religión en Malvinas estuvo, Dios estaba al lado nuestro. Lo agarro, se le suela, y le digo: Lupín, a los 12 que quedan acá, a cada uno avisale que tenemos que bajar, no hay más nada que hacer. Y contra la voluntad, donde ya perdió el liderazgo absoluto, me pidió que lo dejemos ahí, lo cargamos con otro soldado, y empezamos a bajar, no como habíamos subido, sino en medio del campo de batalla. Y nosotros caminamos 8 kilómetros. A los 8 kilómetros llegamos al hospital y la maravilla de nuestros médicos, con nada, salvaron cientos de vidas. Hoy Villegas es mi hermano de la vida. Su nieto se llama Lucas Esteban, en honor a mí. Y vos sabés que los 90 y tantos compañeros que seguían combatiendo en esa altura de la compañía del Regimiento 3 también tenían que replegar. Y hubo 30 voluntarios de mis compañeros de 18 años que volvieron al infierno del campo de batalla a cargar a los 4 muertos que tuvo la compañía del Regimiento 3 de Infantería y a los 27 heridos que tuvimos en ese enfrentamiento. Esa era la juventud, cuando vos sabés que vas a pelear por tu compañero. Después aprendimos lo que es la patria, la bandera, pero esa hermandad, ese amor entre hombres, nos sigue hermanando cada día más. No es solo un partido, hay algo más. Hay mucha rabia, mucho dolor, mucha frustración acumuladas en todos esos tipos que miran la tele. Son emociones que nacieron por el fútbol, nacieron en otro lado, en un sitio mucho más terrible, mucho más hostil, mucho más irrevocable. Pero a nosotros, a los de acá, no nos cabe otra que contestar en una cancha, porque no tenemos otro sitio, porque somos pocos, porque estamos solos, porque somos pobres. Pero ahí está la cancha, el fútbol. Y si somos nosotros, el dolor no va a desaparecer. Pero si son ellos, ay, si son ellos. Si son ellos, la humillación va a ser todavía más grande, más dolorosa, más intolerable. Vamos a tener que quedarnos mirándonos las caras, diciéndonos en silencio: te das cuenta, ni siquiera aquí, ni siquiera
Esto se nos dio a nosotros. Con semejante prólogo de tragedia. Judas no juega esta tarde, lo expulsaron por traidor. Y 11 apóstoles de Cristo con sus oídos al cielo, consultándole al Señor. Y Jesús dijo: me voy. De tácticas ya no hablo, pero un consejo les doy. La pelota siempre al 10, que ocurrirá otro milagro. Como jugador nos dio todo. Nos puso una bandera a nosotros, nos dio la alegría. Fue un golpe muy fuerte. Es Argentina, es el pueblo. Mi videos, mi viejo, mi vieja me han hablado del Diego. Le volvió el alma al pueblo. Nadie va a hacer lo que él, nadie le va a hacer eso a los ingleses de nuevo. El discurso del amor romántico y muchas veces tóxico tiene melodías. El día que me quieras. El tango. La rosa que engalana. Se vestirá de fiesta. Una larga prédica contra el amor. Con su mejor color. Y sin embargo. Y al viento las campanas. Y sin embargo, el amor. Dirán que no es. Es amor que no es consumista. Las fontanas me contarán tu amor. La noche que me quieras. O reconstruimos una sociedad en el amor y el humanismo. Desde el azul del cielo. O perecemos. Las estrellas celosas nos mirarán pasar. Ese amor entre hombres. Un rayo misterioso arábido en tu pelo. Me sigue hermanando cada día más. Luciérnaga curiosa que verá. ¿Quieres ver? Consuelo.